Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera de Educación Inicial, Modelos y Buenas Prácticas Educativas para la Igualdad y la Diversidad. Grupo número 2, tema Síndrome de Asperger, a cargo de la docente Magíster Lorena Isabel Fernández Paltán. Autoras: Bejarano Vargas Maite, Castellanos Aguayo Jessica Solange, Saritama Barragán Génesis Loret, Ventivilla Barragán Yesenia Pamela. Dedicatoria. El presente trabajo investigativo lo dedicamos a nuestros padres por su amor, trabajo y sacrificio en todos estos años. Gracias a ellos hemos logrado llegar hasta aquí para convertirnos en futuras profesionales. Agradecimientos. De manera especial expresamos nuestros más sinceros agradecimientos a la Magíster Lorena Fernández y a Amy Casa, ayudante de cátedra de la unidad de análisis, quienes estuvieron prestos a la revisión previa tanto del informe como del producto final de la exposición, y a James Saritama, quien estuvo a cargo del diseño y elaboración de los dibujos del trabajo. Fundamentos teóricos. Hans Asperger nació en Viena un 18 de febrero de 1906 y falleció en Viena un 21 de octubre de 1980 con tan solo 74 años. Fue pediatra, investigador, psiquiatra y profesor de medicina austriaco. Es conocido por sus tempranos estudios sobre desórdenes mentales, especialmente en niños. Una de las manifestaciones del espectro, el síndrome de Asperger, se denomina así en su honor. Definición. El síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo. El diagnóstico puede ser dado desde los primeros meses de vida, aproximadamente a los 18 a los 2 años de edad, pero mayormente suelen ser evaluados en edades avanzadas, como en la adolescencia. Para identificarlo es necesario de la ayuda de especialistas como pediatras, neurólogos y psicólogos o psiquiatras educativos. Estos realizarán su evaluación basándose en la escala madurativa de cada edad y sobre todo en el comportamiento social que tiene cada individuo. Este trastorno es de causa biológica, que empieza a manifestarse durante la infancia formando parte del grupo de afecciones denominadas trastornos del espectro autista, que afecta la manera en la que el cerebro procesa la información. Hans Asperger en 1944 describió por primera vez una serie de patrones de comportamientos que había observado en algunos de sus pacientes, mayoritariamente del sexo masculino, pues observó que a pesar de presentar una inteligencia y un desarrollo del lenguaje normal, tenían graves deficiencias en habilidades sociales, no sabían comunicarse eficazmente con los demás y presentaban problemas de coordinación según Tebar 2020. Las características físicas se dividen en motricidad gruesa y motricidad fina. Dentro de la motricidad gruesa presenta mayores dificultades al empezar a caminar. Tienen problemas de equilibrio y enderezamiento corporal. Poseen inconvenientes al practicar deportes, en especial aquellos donde se deben utilizar pelotas, como es el fútbol, el básquet, el vóley o el tenis. No siguen ritmos ni patrones, por ello no pueden imitar acciones de otros. En motricidad fina, tenemos que manifiestan problemas al vestirse por sí solos, atarse los cordones o utilizar los cubiertos en la mesa. Su tono muscular llega a ser demasiado bajo o demasiado alto, por ello se le dificulta realizar actividades de manera eficaz y efectiva, y se le dificulta el agarre de lápiz, tijera u objetos pequeños. Características cognitivas. Las capacidades cognitivas son aquellas que se refieren a lo relacionado con el procesamiento de la información. Esto es la atención, percepción, memoria y resolución de problemas, entre otras. La primera es comunicación y relación social. Aquí se les dificulta iniciar una conversación con los demás, sobre todo cuando no existe temas concretos a tratar. Se expresa de manera clara y formal, provocando que las personas no logren decodificar en su totalidad lo que trata de decir. No es muy afín con la comunicación no verbal, ya que desconoce todo lo que tenga relación con las emociones o gestos. Posee una increíble memoria a largo plazo y una amplia imaginación. Tiende a ser muy sensible y a rechazar la sobreestimulación. Está ligado totalmente a la rutina, por lo que le cuesta demasiado adaptarse a un cambio. Dedica toda su atención en actividades de su preferencia. Tipos de síndrome de Asperger. Aquellas personas que padecen del síndrome de Asperger tienen diferente grado de afectación y de características. Lo que sí suelen compartir es un aspecto físico, una inteligencia normal o más elevada que la media. Por lo tanto, el trastorno no es evidente. El primer tipo es emocional. Son parcialmente conscientes de su soledad y se les dificulta tener una relación afectiva con sus semejantes. Otra es que muy a menudo desconocen sus intereses, preocupaciones y respuestas sensoriales, son casi imperceptibles. Tienen dificultad para expresar sus emociones como para interpretar lo de los demás.
Perciben a las personas como si fueran objetos y no establecen una relación social con la familia ni fuera de ella. Tipo lógico, actitudes perfeccionistas. Son muy extremas ya que dan lugar a una gran lentitud en la ejecución de tareas. Son ingenuosos y honestos, por lo que carecen de maldad y no entienden las expresiones con dobles sentidos. Tienen un buen nivel gramatical y de vocabulario. No desarrollan una cualidad simbólica en sus pensamientos. Tipo pasivo. Son serios y por lo que carecen de un sentido del humor. Necesitan de atención, paciencia y comprensión para sentirse bien. Sienten mayor satisfacción cuando ganan y los halagan. Suelen comportarse de manera inadecuada cuando no son capaces de comunicar sus frustraciones y ansiedades. Tipo estructurado. Se desorganizan cuando no se cumple a tiempo sus actividades, por lo que necesitan autorregulación. Son economizadores del tiempo, por lo que no entablan convenciones sociales. Se muestran muy rígidos en la realización de sus tareas y tienen un ambiente estructurado y reglas elaboradas que deben ser cumplidas. Síntomas. Son diferentes los síntomas que presentan los niños, niñas y jóvenes. Estos se manifiestan de manera diferente en cada persona. Por eso es necesario un diagnóstico individual para identificar el tipo de trastorno a nivel que se encuentra cada persona. Los síntomas más particulares que presentan son: primero, tiene un coeficiente intelectual más arriba del promedio. Su elección de palabras suele ser muy repetitiva. Uso de su propio ritmo para leer o escuchar. Sus rutinas son autoimpuestas, por ello tienden a ser responsables académicamente. Sus intereses son limitados. Presentan inmadurez emocional. Se asemeja a un mal comportamiento por frustración y ansiedad. Suelen llenarse con gran facilidad de sentimientos de indiferencia y soledad. Por lo general es muy indecisivo al momento de tomar decisiones. Signos. Las personas con síndrome de Asperger tienen problemas con las destrezas sociales, emocionales y de comunicación. También muestran conductas de intereses inusuales. Entre ellos, presentan problemas para comprender los sentimientos de otras personas o para expresar sus propios sentimientos. Mantienen dificultades para entender el lenguaje corporal de otras personas. La mayor parte del tiempo evitan tener contacto visual. Cuentan con intereses muy específicos y pocas veces obsesivos. Les gusta hablar solo de ellos mismos y de sus intereses. Tienen dificultad para hacer amistades. Les evade el nerviosismo cuando están en grupos sociales grandes. A veces pueden tener comportamientos torpes o descuidados. Se niegan a cambiar sus rutinas y muestran reacciones sensoriales poco comunes. Fundamentos neuropsicológicos. Para las personas que tienen síndrome de Asperger, su principal órgano afectado es el cerebro. Aquí encontramos el área de la corteza prefrontal. Dentro de ella, el área dorsolateral, ventromedial y orbitofrontal. Estas áreas del cerebro permiten y facilitan la toma de decisiones, la representación del conocimiento social, dentro de lo cual tenemos las relaciones interpersonales, la formación y reconocimiento de juicios sociales y principalmente la planificación, ejecución y flexibilidad del pensamiento, en lo cual sus principales dificultades para la persona con síndrome de Asperger son la capacidad de flexibilidad, es decir, que no se adaptan a cambios inesperados. Tenemos también a la planificación y en la atención. En el lóbulo temporal almacena todo lo que comprende el lenguaje no verbal. Dentro de esto tenemos las expresiones faciales. Aquí existe una dificultad en su funcionamiento, debido a que no se le permite expresar e interpretar todo lo que tenga relación con las emociones. Dentro del sistema límbico tenemos la amígdala. Presenta anomalías funcionales y morfológicas en respuesta a sus funciones normales, debido a que la amígdala es la encargada del procesamiento de expresiones faciales, el reconocimiento de emociones y su comprensión. Es decir, que recepta, analiza y transmite una acción o respuesta de acuerdo a un evento emocional, además que guarda la información del significado de cada una de las emociones. Por ello, para las personas con síndrome de Asperger se toma muy difícil una interacción normal con otras personas, debido a que el aprendizaje emocional y el reconocimiento de su significado de las mismas será casi imposible.
Tenemos también el cerebelo. Esta región es la encargada del desarrollo correcto de todo lo que respecta con las habilidades motoras. Pero en una persona que tiene síndrome de Asperger presenta una disminución bilateral de sustancia gris dentro de lo normal. El hipocampo. La principal función es el procesamiento emocional y la memoria, trabajando a la par con la amígdala. Además, el desenvolvimiento normal en las áreas sociales. En personas con síndrome de Asperger presenta anomalías funcionales parciales, debido a que su memoria emocional se ve afectada, de forma que no es capaz de acumular información afectiva para crear una representación interna sobre los estados de ánimo de los demás. En un estudio de barrido genómico sobre el síndrome de Asperger realizado en Finlandia, se vieron reflejados los siguientes resultados. Las regiones cromosómicas que se alteran en este síndrome son los cromosomas 1, 3 y 8, y como posibles adyacentes los genes 1, 3, 4, 6, 13 y 18. Los cromosomas 3 y 18 también se ven alterados en el síndrome del espectro autista, tomando en cuenta que los cromosomas 7 y 17 también son los principales autores dentro de la formación del síndrome de Asperger. También se obtuvo que a nivel de anatomía celular del cerebro existe un volumen de la sustancia gris muy reducido en el sistema frontoestriatal, el cual tiene vínculos recíprocos con el cerebelo. También se reflejaron alteraciones de la sustancia blanca en diversas áreas cerebrales, específicamente en el cuerpo calloso y el hemisferio cerebral derecho. A nivel celular y de organización celular, se encontraron que los receptores del sistema de serotonina presentan una alteración en la densidad. Y los estudios del lóbulo temporal de Barman y Kemper en 1980 se encontraron patologías significativas en el lóbulo temporal medial y el sistema límbico. Sugerencias pedagógicas en el ámbito educativo. Como primera sugerencia tenemos utilizar recursos didácticos acorde a la temática. Estos pueden ser mapas creativos, pictogramas o títeres, con el fin de que la profesora, al impartir su clase, llame la atención de los niños y este aprendizaje sea significativo para cada uno de ellos. Dar indicaciones específicas para que no cree duda en los niños, utilizando un lenguaje sencillo para que el mensaje sea claro hacia ellos. Usar un lenguaje exacto, no ambiguo, es decir, utilizando palabras nuevas, no tan antiguas, donde ellos no puedan entender lo que la educadora les trata de decir. Emplear actividades artísticas libres. Mediante estas actividades, ellos pueden crear, pueden demostrarnos su creatividad mediante sus dibujos, los colores, las pinturas. Podemos observar su estado de ánimo, qué colores les gusta y qué colores les disgusta. Potenciar temas de interés. En el currículum del Ministerio de Educación tratamos de que a los niños con el síndrome de Asperger sean integrados en las diferentes áreas y asignaturas para brindarles una educación de calidad y de calidez. Proveer herramientas sociales, es decir, que el niño entienda diferentes objetivos, como por ejemplo, al momento de tomar un turno, sepa cómo respetar tanto el de él como el de su compañerito, al igual que al iniciar una conversación, sepa cómo iniciarla sencillamente y mantenerse en esa conversación. Fortalecer el acercamiento a pares pedagógicos del aula. Esto con el fin de que el niño, al momento de que quiere iniciar una conversación con cualquiera de sus compañeritos, lo haga de manera sencilla y tranquila, y así él se vaya integrando al grupo de su aula y dejando a un lado el aislamiento. Emplear material visual y atractivo, como por ejemplo los pictogramas, puesto que los niños con síndrome de Asperger tienen un mejor aprendizaje a través de su medio visual, es decir, la observación. Sugerencias pedagógicas en el ámbito familiar. Entender los diferentes comportamientos del infante.
Es decir, cuando observamos que nuestro infante está actuando de manera errónea, debemos conversar con él y hacerle entender lo que está haciendo mal, utilizando un lenguaje sencillo, sobre todo que nuestro rostro represente tranquilidad y no enojo. Incluir un poco de cambio a su rutina diaria. Esto ayudará en su autonomía y responsabilidad. Al momento de pedirle un comentario, lo haga de manera sencilla y por su propia cuenta, sin pedir que otros interfieran por él. Y responsabilidades tanto en el ámbito académico como en su hogar. Identificar a tiempo situaciones que provoquen tensión en el infante, como por ejemplo colores o sonidos que vengan a causar miedo en él, incluso a entrar en estado de shock. Aplicar algunas estrategias para hacer frente a situaciones complicadas, por ejemplo la pérdida de un ser querido. Es necesario hablar sobre este tema y sobre todo tener mucha paciencia, ya que los niños con síndrome de Asperger tienen complicaciones al momento de expresar sus sentimientos. Entonces debemos ir con calma, tener sumamente paciencia para que ellos puedan abrirse libremente y poco a poco darnos a conocer cada uno de sus sentimientos. Aplicar la toma de turnos. Esto es importante para que el niño identifique cada rol del miembro de su familia. Por ejemplo, papá saldrá a trabajar, mamá se quedará en casa realizando labores domésticas o también saldrá a trabajar. Si es que tiene hermanitos, irán a la escuela o realizarán los quehaceres domésticos. A continuación les presentaremos un cuento titulado César, un niño particular. Objetivo del cuento: reconocer las características, síntomas y signos del Asperger para realizar una intervención pedagógica adecuada con el fin de brindar apoyo a niños, niñas y familiares que presenten en sus hogares este síndrome. Contexto: Manabí, cholo pescador. Personajes: César, niño de 5 años que presenta síndrome de Asperger. Carmen, docente de preparatoria de César. David y Laura, compañeros de aula de César. Directora, persona que gestiona la realización de estudios sobre el diagnóstico. Y psicólogos educativos ayudan a tratar el síndrome de Asperger. César, un niño particular. Mi nombre es César. A la escuela no quiero regresar porque sé que muy nervioso voy a estar. Tengo miedo de que los demás me vayan a molestar o mi espacio personal quieran ocupar. Carmen, mi profesora, intentaba ayudar. Mediante juegos, dinámicas y rimas me quería integrar, pero resistencia a sus actividades ponía al participar, así que ella su objetivo no podía alcanzar. Carmen siempre se intentaba acercar, pero con su turbante y blusa amarilla un día me logró espantar. Ella no comprendía lo que me podía desagradar, así que decidió en su bitácora todo anotar. Al entrar a clases nos puso un video a observar, entre dibujos y pinturas nos puso a imaginar, para después nuestro arte frente a todos presentar, sin darme cuenta de que al decir un comentario en particular, yo con mis palabras a los demás podría lastimar. Al terminar la clase, mi profe en Google se puso a investigar sobre las características que yo di a anotar. En varios documentos pudo indagar y con el síndrome de Asperger pudo dar. En clase nos puso una sopa de letras de ejecutar sobre animales, esta iba a tratar. Todas las respuestas con mi rapidez pude encontrar. Entre miles de aplausos comencé a temblar. Carmen, angustiada con la directora, fue a conversar. Entre palabras y plegarias un diagnóstico le pidió ejecutar, para finalmente sus sospechas despejar y así poder a César ayudar. Al conocer los resultados, terapias iba a realizar, terapia grupal para poder socializar, terapia de conducta cognitiva para mis emociones controlar, terapia física para mi motricidad poder coordinar y terapia especializada para en conversaciones interactuar. Con éxito logré mis terapias finalizar, la relación con mis amigos pudo mejorar. Todos a mi alrededor aprendieron a valorar las diferencias y peculiaridades que pudieron observar. Con mi historia
quiero hacerte reflexionar que el síndrome de Asperger es particular, pero si un ratito te detienes a mirar, notarás que no somos tan diferentes a los demás. Fin. Autoras: Bejarano Vargas Maite, Castellano Aguayo Jessica Solange, Saritama Barragán Génesis Loret, Veintimilla Barragán Yesenia Pamela. Muchas gracias por su atención.